Para que el Estado pueda cumplir con los fines establecidos en el artículo 2 de la Constitución Política, se hace necesaria la vinculación de personas naturales al servicio público. En esta oportunidad analizaremos las categorías de servidores públicos definidas por la misma Constitución, así como los instrumentos que la ley ha establecido para materializar la vinculación con el Estado. Pero antes queremos recordarles que en Justicia Laboral realizamos asesorías jurídicas en temas de derecho del trabajo y de la seguridad social, así como en derecho administrativo. Para ello pueden escribirnos al siguiente correo y nosotros nos pondremos en contacto con ustedes a fin de llevar a cabo una entrevista personalizada a través de las plataformas virtuales y de esta manera brindar a ustedes la mejor solución jurídica al caso que ustedes nos expongan. No olviden suscribirse y darle un like al video. Como lo hemos mencionado, las diferentes actividades que llevan a cabo los órganos que integran el Estado colombiano son asignadas directamente por la Constitución y en su conjunto son conocidos como las funciones públicas, cuyo objetivo principal es hacer reales los fines establecidos en el artículo 2 de la Constitución Política. Ahora bien, la ejecución de dichas funciones públicas está a cargo de unas personas naturales que se vinculan con el Estado o con los diferentes órganos que integran el Estado, bien sea en las ramas de poder público, bien sea en los organismos de control o también en los órganos autónomos e independientes, mediante una relación de servicio al bien común. A estas personas se les conoce como los servidores públicos. Dicho de otro modo, los servidores públicos son unas personas naturales que se vinculan con el Estado y en razón de dicho vínculo llevan a cabo las funciones públicas que la Constitución le ha atribuido al Estado en procura de alcanzar los fines establecidos en el artículo 2 de la Constitución Política. En lo que concierne a la clasificación de los servidores públicos, debemos acudir al artículo 123 de la Constitución Política, el cual nos establece que son servidores los miembros de corporaciones públicas, los empleados y los trabajadores del Estado en sus entidades descentralizadas y por servicios. En una relación de género-especie, servidores públicos viene siendo el término genérico, mientras que las especies vendrían siendo los miembros de corporaciones públicas, los empleados públicos y los conocidos como trabajadores oficiales. Así entonces, de acuerdo con el artículo 123 de la Constitución Política, serán servidores públicos los empleados públicos, los miembros de corporaciones públicas y los trabajadores oficiales. En el caso de los miembros de corporaciones públicas, debemos entender que estos integran usualmente órganos o instituciones de naturaleza colegiada. Generalmente se asocian a órganos como el Congreso de la República, las asambleas departamentales, los consejos municipales o las juntas administradoras locales. Esto quiere decir que serán parte de esta categoría los congresistas, los senadores o los representantes a la Cámara, los diputados, los concejales o los ediles. Y otra característica de estos miembros de corporaciones públicas es que su vinculación se hará mediante sufragio universal o voto popular. En el caso de los empleados públicos, su vinculación con el Estado es de naturaleza legal y reglamentaria. Esto significa que se formaliza mediante un acto administrativo unilateral de nombramiento y la respectiva posesión en el cargo. La diferencia entre esta forma de vinculación y aquella que se hace mediante un contrato de trabajo es que entre el empleado y el Estado no existe un acuerdo de voluntades, pues es la ley la que crea el empleo y fija todas las condiciones que van a rodear su ejecución. Señala, por ejemplo, el sueldo, las funciones, la forma de nombramiento, los requisitos para acceder al mismo, etc. El funcionario no tiene posibilidad de discutir ninguna de estas condiciones y la administración queda en libertad de variar las mismas. Adicional a esto, tenemos que revisar los empleos públicos que pueden ocupar los empleados públicos. En primer lugar, tenemos los empleos de carrera administrativa. Estos corresponden a la regla general en cuanto a provisión de empleo público. Esta modalidad exige que la persona haya participado y superado satisfactoriamente un concurso de méritos, demostrando así que tiene los conocimientos y las capacidades para ejercer dicho cargo.
Esto quiere decir que quien ocupa un cargo de carrera administrativa, en virtud de haber superado un concurso de méritos, adquiere la calidad de empleado público. Se debe tener en cuenta que la ley permite que los cargos de carrera administrativa puedan proveerse también temporalmente a través de un nombramiento en provisionalidad, pero esto solo mientras se adelanta el respectivo proceso de concurso de méritos para proveer de manera permanente dicho cargo, pero sobre estos nombramientos en provisionalidad hablaremos en otro espacio. Otro caso es el de los cargos o empleos de libre nombramiento y remoción. Esto quiere decir que quien ocupa un cargo de libre nombramiento y remoción en virtud de la discrecionalidad del nominador también es conocido como un empleado público. Tenemos por otro lado los empleos públicos de periodo fijo. En estos, por disposición legal o constitucional, tienen un periodo preestablecido de ocupación. Por ejemplo, este es el caso de los personeros, del contralor, del procurador, de los magistrados de altas cortes, etc. Finalmente tenemos el caso de los empleos de carácter temporal. Para estos casos se ocupan cargos que se crean de manera temporal porque no forman parte de las actividades permanentes de la administración, pero surgen durante un tiempo de necesidad muy específico. En estos casos también estamos hablando entonces de empleados públicos para el caso de las personas que ocupan estos cargos temporales. Finalmente tenemos el caso de los trabajadores oficiales. En este caso, la modalidad de vinculación se da a través de un contrato de trabajo. Y en este escenario, el Estado se establece en una posición similar a la de un particular, donde no impone, sino que negocia las condiciones laborales. Esto quiere decir que hay bilateralidad, hay un acuerdo en la determinación de las condiciones de trabajo, por ejemplo en la jornada, en el salario, en la duración del contrato, etc., lo que a su vez puede ser modificado o revisado siempre en beneficio del trabajador mediante acuerdo o contrato individual o por convención colectiva de trabajo. También debemos tener en cuenta que la ley establece de manera concreta cuáles son los empleos que pueden ocupar los trabajadores oficiales. Y de manera sintética podemos decir que los trabajadores oficiales ocupan cargos en los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias y en establecimientos públicos siempre que se trate de actividades de construcción o sostenimiento de obras públicas. En este caso debemos tener en cuenta que si hablamos de estos aspectos o de estos empleos de construcción o sostenimiento de obras públicas, hace referencia o consiste en la agregación de materiales cuyo resultado es una edificación y que las actividades de mantenimiento van dirigidas a todos aquellos actos que se consideren indispensables para evitar la pérdida o el deterioro de un bien. Por otro lado, también serán trabajadores oficiales aquellos que ocupen cargos en empresas industriales y comerciales del Estado y en sociedades de economía mixta con capital público superior al 50%, excepto en aquellos cargos que existan tareas de dirección o de confianza.